Historia 1. Los tamales de Mariana. Durante años pensé que conocía bien a mi hija. Mariana siempre fue reservada, meticulosa, amable. De esas personas que parecen no guardar rencores, que saben mantenerse en silencio incluso cuando el mundo se vuelve injusto. Pero aprendí tarde que el silencio también puede ser una forma de guardar cosas que no deberían crecer dentro de nadie. Todo cambió en diciembre. No fue de golpe. Fue como una grieta que se va abriendo con el tiempo. Al principio, apenas se nota. Pero un día ya es demasiado tarde para detener lo que se cuarteó por dentro. Mariana había empezado a salir con Luis a principios de ese año. Él venía de una familia de tradiciones fuertes, muy unidos entre sí, muy orgullosos de sus costumbres y apellidos. Vivían en una casa grande al norte de Puebla, en una colonia donde las casas tenían nombres en vez de números. Desde el principio, sentí algo desconectado entre ellos y mi hija, como si no respiraran el mismo aire. La primera vez que Mariana fue invitada a una comida familiar, regresó contando que todo había salido bien. Sonrió al decirlo, pero evitó los detalles. Con el tiempo, sus relatos se hicieron más específicos, aunque siempre envueltos en esa especie de resignación serena que ella dominaba tan bien. Doña Clara, la madre de Luis, era exigente. Mariana decía que la miraba de arriba abajo, como si estuviera evaluando una prenda fuera de lugar. A veces corregía su forma de hablar o le ofrecía sugerencias sobre cómo vestirse para ocasiones importantes. Una vez le dijo que las mujeres, con carácter, sabían cruzar las piernas de cierto modo. Renata, la hermana menor, tenía otra forma de herir. Era más directa, disfrazando su veneno de bromas. Comentarios sobre el peso de Mariana, sobre sus gustos simples, sobre su falta de sofisticación. Mariana los repetía como si fueran anécdotas graciosas, pero había algo en su voz que no terminaba de encajar. Don Ernesto, el padre, solía lanzarle preguntas incómodas durante las comidas. Le gustaba hacerla dudar, incomodarla frente a los demás. Mariana nunca lo enfrentó. Solo sonreía y bajaba la mirada. Mes tras mes, siguió visitándolos. Nunca se quejó de forma abierta. Solo mencionaba, cada tanto, que se sentía como si estuviera rindiendo un examen que no podía aprobar. A veces hablaba de cambiar su forma de vestir, de aprender nuevas recetas, de leer libros que a la familia de Luis le gustaban. Yo pensaba que eran intentos nobles de adaptación. Ahora sé que eran síntomas de algo que ya estaba pudriéndose. La invitación para la cena de Nochebuena llegó a finales de noviembre. Mariana aceptó sin dudarlo. Dijo que quería llevar algo especial. Preparar algo con sus propias manos. Era su manera de mostrar que podía encajar, de demostrar que era digna. Nadie se lo pidió. Ella lo ofreció como si fuera un gesto de cariño, pero detrás había algo más profundo. Algo contenido. Pasó semanas probando recetas. Consultó libros viejos, buscó consejos en internet, llamó a una tía con la que casi no hablaba. Al final, eligió hacer tamales de pollo con mole rojo. Era una receta tradicional, de las que llenan la casa con olor a infancia. Mariana los preparó como si estuviera haciendo una ofrenda. Cada hoja de maíz fue limpiada con cuidado. La masa fue amasada con manteca fresca, tibia. El pollo fue cocido lentamente, deshebrado con los dedos. El mole, espeso y oscuro, burbujeaba en la olla mientras ella mecía en silencio. Todo estaba medido, pesado, organizado. Incluso el tamaño de los tamales era exacto. Mariana los envolvió con una cinta de tela,
los colocó en una charola de barro y los cubrió con un trapo bordado. Un día antes, fue al mercado por ingredientes extras. En una de las bolsas traía algo más. Un frasco pequeño, sin etiqueta visible desde donde yo estaba. Cuando le pregunté qué era, murmuró que era un remedio para las plantas. No insistí. Su mirada era serena, pero distante. El 24 por la mañana salió temprano. Se arregló con sobriedad. No llevaba maquillaje ni adornos. Solo una expresión firme. Una expresión que, si uno miraba de cerca, parecía más una despedida que una celebración. Caminó con la charola contra el pecho, como quien lleva algo frágil. ¡Oh sagrado! La casa de la familia de Luis estaba decorada con elegancia medida. Luces blancas en las ventanas, un árbol de Navidad simétrico hasta en los lazos, y velas encendidas que no desprendían aroma, pero sí una sensación de rigidez. Todo parecía estar en su sitio, como si la noche fuera parte de una rutina que se repetía cada año sin emoción genuina. Mariana entró con la charola de tamales entre los brazos, envueltos con un trapo bordado y aún tibios. Saludó con una sonrisa leve, casi automática, y colocó el platillo sobre la mesa, justo al centro. Alrededor, había pavo glaseado, ensaladas, ponche, y pasteles demasiado decorados. Pero fueron los tamales los que captaron las primeras miradas. Luis no los tocó, como estaba previsto. Su celiaquía le impedía comerlos. Mariana había considerado eso desde el inicio, como parte de un cálculo silencioso. Los demás se sirvieron sin reparos. El mole espeso se desbordaba un poco en el plato, la masa se deshacía con facilidad al contacto con el tenedor, y el pollo conservaba el aroma de laurel y cebolla. Mariana no comió. Se sentó en su lugar con las manos sobre el regazo y observó cómo las conversaciones comenzaban a fluir en torno a los mismos temas de siempre: el trabajo de Ernesto, la nueva decoración de la sala, el viaje pospuesto de Renata, los logros universitarios de algún primo ausente. Pero debajo de esas voces, Mariana notaba otras cosas. Las miradas que se cruzaban por encima de su cabeza. Las sonrisas breves. Las pausas incómodas cuando alguien la incluía en una anécdota. Los juicios silenciosos disfrazados de cordialidad. Cada movimiento suyo era contenido. Bebía lentamente su copa de vino, sin llegar a vaciarla. Su espalda permanecía recta. Sus ojos recorrían la mesa, deteniéndose en los platos de los demás. Sabía cuántos tamales había llevado. Sabía quién se había servido 2 veces. Sabía quién no había dejado ni una migaja en el plato. Los primeros indicios aparecieron poco antes del postre. Renata dejó de hablar y se recargó en la silla, con el ceño fruncido. Don Ernesto comenzó a sudar. Doña Clara tragó saliva con fuerza y miró en dirección al baño sin levantarse. El ambiente cambió. El aire se volvió más denso. Las risas se apagaron. Los cubiertos quedaron inmóviles. Mariana seguía sentada. No reaccionaba. Solo observaba. No parecía sorprendida. Parecía estar esperando. El silencio dentro de la casa se volvió espeso, casi pegajoso. Los sonidos eran suaves pero desconcertantes: el crujir de una silla al moverse, el golpeteo apresurado de unos tacones sobre el piso, el eco de un vaso que se caía en la cocina. Las luces cálidas que antes creaban una atmósfera acogedora ahora solo acentuaban las sombras en las esquinas. Renata fue la primera en levantarse con dificultad, tambaleándose hacia el baño. El movimiento fue torpe, desesperado, como si el cuerpo le estuviera fallando sin previo aviso. Poco después, Doña Clara la siguió,
llevando una mano al estómago y otra a la pared para no perder el equilibrio. Don Ernesto salió del comedor sin decir nada, con el rostro congestionado y una expresión que mezclaba incredulidad y temor. Mariana se levantó también. Caminó despacio, sin apresurarse. Se encerró en el baño de visitas y permaneció allí durante varios minutos. Nadie la vio, pero adentro se inclinó frente al lavabo, fingió arcadas, mojó su rostro con agua fría y ensució su blusa con una pequeña cantidad de tierra que había escondido en el bolsillo del abrigo. Al salir, su expresión era perfecta, pálida, con el cabello ligeramente desordenado y las manos temblorosas. Igual que los demás. El desorden aumentó. Algunos familiares llamaron a emergencias. Otros se encerraron en los cuartos a oscuras. Mariana se sentó de nuevo a la mesa como si su cuerpo apenas pudiera sostenerse. No habló. No lloró. No preguntó nada. Solo estaba allí, inmersa en ese caos contenido, envuelta en una calma que ya no parecía humana. La ambulancia llegó poco después. Las luces rojas parpadeaban en la fachada de la casa, rebotando sobre las paredes como un mal presagio. Mariana no subió. Dijo que se sentía mejor. Permaneció en la sala, recogiendo los platos sucios, limpiando los restos de comida en silencio, como si nada de lo ocurrido la afectara. Horas más tarde, cuando Luis regresó del hospital, Mariana ya había lavado todo. La cocina estaba limpia. Los manteles doblados. Las sobras guardadas. Nadie le preguntó nada más. Los días siguientes pasaron envueltos en un silencio extraño. Mariana no hablaba mucho, pero tampoco evitaba las conversaciones. Respondía lo necesario, preguntaba si quería té, y pasaba largos ratos leyendo en el sillón de la sala. Parecía tranquila, casi en paz. Pero no era la misma calma de siempre. Había algo más, una ausencia interna, una desconexión pulida que no mostraba fisuras. El domingo en la mañana, mientras bajaba la basura al contenedor de la calle, algo cayó del fondo de la bolsa y rodó sobre el suelo. Era un frasco pequeño, opaco, con una tapa mal cerrada. La etiqueta estaba casi borrada, pero aún se podía leer una advertencia en letras descoloridas: veneno agrícola. Uso exclusivo para control de plagas. En ese instante, todo lo demás perdió peso. El sabor de los tamales, la aparente coincidencia de los síntomas, la elección deliberada del platillo, todo empezó a organizarse como si siempre hubiera estado ahí, esperando a ser entendido. El frasco era solo el último hilo de una red cuidadosamente tejida. No dije nada en el momento. Guardé el frasco en un cajón, escondido entre papeles viejos. Pero esa noche, mientras Mariana subía a su cuarto, sentí la necesidad de ver sus ojos. No para acusarla. Solo para confirmar si lo que temía era real. Toqué la puerta, esperé unos segundos, y entré. Ella estaba sentada en la cama, con una manta sobre las piernas y un libro abierto sobre ellas. Al verme entrar, levantó la vista sin sorpresa. No preguntó nada. Solo cerró el libro con suavidad y lo dejó a un lado. Sus ojos eran los mismos de siempre. Y al mismo tiempo, no lo eran. No hubo palabras. Solo una mirada sostenida. Una mirada que no pedía perdón. Que no explicaba. Que tampoco desafiaba. Era la mirada de alguien que había tomado una decisión y había vivido para verla ejecutarse. Esa noche entendí algo que me costará años procesar: el rencor silencioso es el más peligroso. Porque no se anuncia. No grita. No advierte. Solo espera. Y cuando actúa,
lo hace con una precisión que desarma. Después de aquel encuentro en su habitación, ya no volví a mirar a Mariana de la misma forma. No hubo confesión, ni lágrimas, ni una historia detrás para suavizar los hechos. Solo ese silencio cargado que confirma lo que las palabras no pueden sostener. Ella no se quebró. No mostró remordimiento. Tampoco orgullo. Solo una aceptación fría. Como si todo lo que había hecho fuera un acto inevitable. Intenté entenderla. Pensé en las veces que llegó a casa con los ojos bajos. En los comentarios que compartía como si no le afectaran. En el esfuerzo invisible que hizo para encajar donde nunca fue bienvenida. Mariana no buscaba venganza. No era ira lo que la movía. Era otra cosa. Algo más profundo. Más antiguo. Una necesidad de equilibrio. Como si cada burla, cada mirada, cada corrección silenciosa se hubiera acumulado en su cuerpo hasta volverse veneno. Literalmente. No volví a mencionarlo. No le pregunté por qué. Tampoco le conté a nadie. Pero desde ese día, cada vez que ella entraba a la cocina, sentía una tensión en el aire. Una pausa que duraba segundos, pero que parecía partir la casa en dos. Luis dejó de visitarnos poco después. La familia se distanció. Nadie volvió a invitarla a nada. Mariana tampoco preguntó. No pareció afectarle. Pasaron los meses. Y, aunque por fuera todo siguió igual, la casa cambió. Los armarios, los espacios compartidos, los sonidos del refrigerador en la madrugada. Todo parecía más quieto. Más calculado. Como si Mariana hubiera dejado de fingir lo que no era. Una tarde, abrí el cajón donde había guardado el frasco. Todavía estaba ahí. Lo tomé entre las manos, lo observé por varios minutos, y luego lo dejé en su lugar. No sentí odio. Ni miedo. Solo la certeza de que había criado a alguien que sabía actuar en silencio. Alguien capaz de planear cada paso sin perder la calma. Alguien que jamás levantaría la voz, pero que nunca olvidaría. Desde entonces, no he podido volver a comer tamales. No importa quién los haga. No importa el relleno. Cada vez que los huelo, siento que el aire cambia. Como si algo se activara en la memoria. Un recuerdo encerrado entre hojas de maíz. Porque a veces, el mal no llega gritando. A veces, se sirve caliente, con mole, en una noche cualquiera, y sonríe desde el otro lado de la mesa. Historia 2, Daniela, la maestra de la manipulación. Me llamo Rodrigo. Tenía 49 años cuando conocí a Isela. Después de 5 años viviendo en el duelo silencioso que dejó la muerte de mi esposa, sentí que por fin algo en mí volvía a respirar. No era amor inmediato ni pasión desbordada. Era paz. Una calma nueva. Una presencia suave que no exigía nada. Después de unos meses de relación, decidí presentarla en casa. No fue una decisión impulsiva. Lo pensé muchas veces. Pero creí que el momento era el correcto. Mi hija Daniela, de 15 años, vivía conmigo desde la muerte de su madre. Siempre fue brillante, encantadora, sensible y profundamente mimada. Nunca supe poner límites. Tal vez por culpa. Tal vez por miedo. Tal vez por cansancio. Cuando le conté que vendría Isela a cenar, Daniela pareció aceptar la idea con naturalidad. Esa noche todo fluyó con una suavidad que me sorprendió. La comida salió bien.
Las dos conversaron, se rieron. Daniela incluso ayudó a servir el postre. Pensé que las cosas marchaban mejor de lo esperado. No vi lo que venía. Al día siguiente, Isela me confesó que se había sentido incómoda. Dijo que algo en la actitud de Daniela le causaba inquietud. No mencionó nada concreto. Solo una sensación. Yo lo atribuía a inseguridad. A ese miedo que a veces aparece cuando intentamos ocupar un espacio que no era nuestro. Poco después, empezaron los primeros incidentes. Isela recibió mensajes anónimos en su teléfono. Palabras breves, sin firma. Preguntas incómodas. Acusaciones veladas. Ella no me lo contó de inmediato. Pensó que era una casualidad. Luego encontró sus cosméticos fuera de lugar, la ropa doblada de manera distinta, algunos frascos de perfume vacíos. Las plantas de su balcón amanecieron arrancadas de raíz. Una noche, canceló una cena que habíamos planeado hacía semanas. Me dijo que no se sentía cómoda en la casa, que había algo que la hacía dudar. Yo insistí en que se quedara, que todo estaba bien. Pero su expresión decía otra cosa. Daniela, mientras tanto, mantenía una actitud impecable. Sonriente, aplicada en la escuela, atenta a los detalles. Nunca se quejaba. Me preguntaba por mi trabajo. Me dejaba pequeños recados deseándome buen día. Era perfecta. Y eso, ahora lo entiendo, era parte del problema. Isela comenzó a notar cosas más inquietantes. Objetos rotos que nadie recordaba haber tocado. Fotografías rasgadas dentro de un cajón. Un pendiente que desapareció por días y luego apareció en una caja diferente. Intentó confrontar los hechos de manera racional. Pero cada vez que algo extraño ocurría, Daniela tenía una explicación convincente. Una tarde, apareció con un diario que pertenecía a su madre. Dijo que lo había encontrado debajo de la cama de Isela. Las páginas estaban arrugadas, con marcas de dedos recientes. Afirmó que alguien lo había leído. Que se había invadido un espacio que debía permanecer intacto. Isela negó haberlo tocado. Pero en casa, la versión de Daniela siempre tenía más peso. Incluso para mí. En otra ocasión, durante una visita de unos amigos, Isela quedó encerrada en el cuarto de huéspedes. La puerta, que nunca tenía seguro, estaba trabada desde fuera. Tuvieron que forzarla para abrir. Daniela dijo que Isela la había cerrado por accidente. Lo dijo con calma, mientras tomaba un vaso de agua y continuaba como si nada. Las señales se multiplicaron. Ropa de Isela apareció rasgada dentro de su armario. Daniela comentó que tal vez había sido el gato del vecino, que solía meterse por la ventana. Lo dijo sin emoción, como si cada evento extraño fuera parte del clima de la casa. Como si todo lo que pasaba pudiera explicarse sin drama. Poco a poco, Isela dejó de sonreír. Evitaba quedarse sola en casa. Empezó a dormir mal. Sus ojos se oscurecieron. Yo, en cambio, me debatía entre lo evidente y lo que no quería admitir. Amaba a mi hija. Pero algo en ella empezaba a parecerse demasiado a una sombra. Daniela comenzó a reclamar más tiempo conmigo. Decía que se sentía desplazada. Que necesitaba ayuda con tareas, con asuntos escolares, con cosas pequeñas que me obligaban a cancelar planes con Isela. A veces, fingía malestar físico. Otras, inventaba problemas con compañeras de clase. Me llamaban del colegio. Me mandaban correos.
Todo parecía legítimo. Todo parecía urgente. En paralelo, comenzaron a desaparecer documentos importantes de mi oficina. Contratos, talonarios, copias de pagos. Encontré algunos escondidos en lugares absurdos, debajo de cojines, dentro del horno apagado, entre revistas viejas. La casa se volvió un laberinto de detalles manipulados. Pero lo más inquietante no era lo que pasaba afuera. Era la forma en que Daniela me miraba. Sin rabia. Sin miedo. Con una calma tan perfecta que, a veces, me hacía dudar de mi propia percepción. Intentando salvar la relación, organicé una cena formal en casa. Invitamos a algunos vecinos del fraccionamiento. Quería mostrar que Isela formaba parte de nuestra vida, que todo podía volver a la normalidad. Le pedí a Daniela que ayudara a preparar todo. Ella aceptó con entusiasmo. Compró flores, arregló la mesa, preparó una lista de música. Parecía feliz. Pero la noche comenzó mal. Desde el inicio, noté un murmullo extraño entre los invitados. Sus rostros estaban tensos, las sonrisas eran cortas, y los comentarios llegaban con un peso incómodo. Isela no parecía saber de dónde venía todo eso, pero su postura fue cambiando. Pasó de la amabilidad a la incomodidad, y luego a un silencio defensivo. Había algo en el ambiente que la empujaba hacia afuera. Horas después, descubrí lo que había pasado. Durante todo el día, Daniela había salido a pasear por el vecindario. Visitó a cada familia, una por una, compartiendo historias, insinuaciones, preocupaciones. Dijo que Isela no respetaba la memoria de su madre, que era interesada, que se reía de la forma en que yo lloraba por las noches, que usaba la casa como si ya fuera suya. Las palabras no fueron vulgares. Fueron medidas. Como gotas de veneno lento. A mitad de la cena, Daniela fingió una crisis. Se levantó de la mesa y fue al baño con paso inestable. Algunos vecinos se preocuparon. Otros se levantaron a ayudar. Yo la seguí, sin entender lo que pasaba. Al volver, la sala estaba sumida en un silencio tenso. Isela, sentada sola en la cabecera, tenía el rostro endurecido. Parecía saber que había sido derrotada antes de siquiera entender las reglas del juego. Esa noche, después que todos se fueron, Isela recogió sus cosas. No gritó. No pidió explicaciones. Solo dijo que no podía más. Que el aire en esa casa ya no era suyo. Y se fue. El vacío que dejó fue inmediato. Y sin embargo, Daniela parecía más liviana. Como si hubiera recuperado algo que nunca estuvo en riesgo. Los días siguientes pasaron en una calma artificial. La casa volvió a su ritmo habitual. Las luces del pasillo encendidas a la misma hora. El refrigerador con los mismos alimentos. Los mismos ruidos. Todo igual. Menos yo. Una semana después, encontré en el cuarto de Daniela un cuaderno. Estaba escondido dentro de una caja de zapatos. Las hojas estaban llenas de listas, fechas, frases. Eran descripciones de cada paso. Ideas de mensajes anónimos. Observaciones sobre Isela. Cronogramas de manipulación. Daniela había planeado todo desde antes de la primera cena. Y no parecía arrepentida. Después de encontrar el cuaderno, pasé varios días en silencio. No dije nada. No hice preguntas. Tampoco busqué confrontarla. Solo observé. Cada gesto.
Cada palabra. Cada pausa. Daniela seguía con su rutina habitual. Iba a la escuela. Estudiaba. Me preguntaba cómo me sentía. Me ofrecía café. Me mostraba videos graciosos en su celular. Todo parecía normal. Y eso era lo más perturbador. Yo ya no dormía bien. Me despertaba en medio de la noche con la sensación de que algo no encajaba en el cuarto. A veces, la encontraba en la cocina, sirviéndose agua con movimientos suaves. Otras veces, escuchaba pasos en el pasillo, pero cuando salía, no había nadie. La decisión no fue fácil. Pero entendí que no podía seguir bajo el mismo techo con alguien que era capaz de diseñar, paso a paso, la destrucción emocional de otra persona. Busqué un internado en el norte del país, administrado por religiosas, estricto y aislado. Hice los trámites en silencio. No lo consulté con nadie. El día del traslado, Daniela no dijo una palabra. Se vistió con calma, se sentó en el coche y miró por la ventana durante todo el trayecto. Cuando llegamos, bajó con su maleta y caminó hacia la entrada sin voltear. Solo una vez, al cruzar la reja, giró el rostro. Me miró brevemente. No con odio, ni con tristeza, con una calma profunda. Una calma que, incluso ahora, no puedo explicar. La casa, sin ella, se volvió más grande, más fría, más silenciosa. Pero no era un silencio de paz. Era un silencio tenso, como si algo hubiera quedado flotando entre los muros. Sus cosas seguían en su cuarto. Sus cuadernos, sus notas, una pulsera colgada en el pomo de la puerta. No quise tocar nada. Isela no volvió. Intenté llamarla una vez, pero no contestó. Supuse que, para ella, todo había terminado mucho antes de su partida. Pasaron los días. Luego las semanas. Y aún hoy, hay momentos en los que abro una puerta y espero verla allí. Sentada. Esperando. No con miedo ni culpa. Solo observando. A veces me pregunto si hice lo correcto. Si fue justo. Si fue necesario. Pero entonces recuerdo la forma en que anotaba todo. La precisión con la que ejecutó cada detalle. La manera en que convirtió mi casa en un tablero. Y a mí, en una pieza más. Desde entonces, cada vez que suena el teléfono y no hay nadie al otro lado, cada vez que encuentro un objeto fuera de lugar, cada vez que me siento observado en mi propia casa, pienso en ella. Daniela no se ha ido del todo. Y no sé si algún día lo hará. Historia 3. Liliana y el bebé desaparecido. La noche en que la policía llegó a esa casa, el ambiente ya estaba contaminado por algo que no se podía ver, pero que todos sentían. Las luces seguían encendidas, pero el aire dentro se había vuelto espeso, lento, como si algo estuviera fuera de lugar. La pareja, nerviosa, esperaba en la sala con las manos crispadas. En el pasillo, Liliana era escoltada hacia el coche patrulla. Las acusaciones eran graves. Decían que había lastimado a la bebé, que la había cargado en brazos y desaparecido por horas, que regresó sola, confundida, y sin decir nada se encerró en su cuarto. Todo lo que rodeaba a esa noche parecía apuntar hacia ella. Liliana tenía 17 años. Había sido adoptada apenas unos meses antes por ese matrimonio que a ojos de todos era ejemplar. Un hogar estable, religioso, de buena reputación. Pero para Liliana, ese lugar nunca fue hogar.
Desde el principio sintió que algo no encajaba, que las sonrisas eran mecánicas, que el afecto era condicional. Los vecinos dijeron que la vieron correr por la calle con la bebé en brazos. El matrimonio juró que la encontraron con las manos temblorosas, los ojos desorbitados, y sin la menor idea de lo que había hecho. Dijeron que vieron cómo intentaba asfixiarla. Dijeron que su inestabilidad emocional era una bomba de tiempo. Liliana lo negó todo. Durante el interrogatorio, repitió una y otra vez que no había hecho daño a nadie. Que la bebé desapareció sin explicación. Que ella estaba en su cuarto, mareada, con fiebre, que no recordaba haber salido. Que el ruido, el caos, las imágenes que le atribuían no eran reales. Pero nadie quiso escuchar. Había antecedentes. Historias sobre su paso por otras casas. Episodios de ansiedad, de autolesiones, de rabia. Una cadena de etiquetas que ahora pesaba sobre su espalda como una sentencia. A los ojos de los oficiales, de los trabajadores sociales y de los médicos, Liliana ya era culpable antes de abrir la boca. Cuando le hicieron pruebas toxicológicas, encontraron niveles altos de alcohol en sangre. Liliana juró que no había bebido. Que alguien había puesto esas botellas bajo su cama. Pero ya nadie prestaba atención a sus palabras. Durante los interrogatorios, Liliana comenzó a decir cosas que hicieron que el ambiente cambiara. No hablaba con rabia, ni con dramatismo. Sus palabras salían lentas, a veces sin orden, pero con un tono que no parecía inventado. Contó que desde que llegó a esa casa había notado comportamientos extraños. Dijo que las puertas nunca cerraban bien. Que las luces parpadeaban en las noches. Que la bebé lloraba sin consuelo en horarios que no eran normales. Mencionó a una ex niñera. Una mujer que, según Liliana, le advirtió al oído que tuviera cuidado. Que esa casa no era lo que parecía. Que a veces el silencio escondía cosas que nadie se atrevía a nombrar. Nadie supo quién era esa mujer. En los registros no figuraba ninguna niñera anterior. Liliana también dijo que vio marcas en la piel de la bebé. Cortes finos. Pequeños moretones en lugares donde la ropa los cubría. Señaló que una vez, al despertar en la madrugada, escuchó a la madre recitando algo en voz baja, de espaldas a la cuna. Que al día siguiente, esa misma cuna estaba movida del lugar. Las autoridades descartaron todo lo que dijo. Dijeron que eran delirios, producto de su historial. Que había consumido alcohol, que no tenía control emocional, que probablemente había inventado esas imágenes como excusa. Pero Liliana insistía. Decía que la casa tenía algo raro. Que los espejos parecían duplicar los movimientos en lugar de reflejarlos. Que la bebé a veces la miraba como si supiera más de lo que podía expresar. Cuando revisaron su habitación, encontraron botellas vacías bajo la cama. Pero no había olor. No había vasos. No había huellas. Todo parecía haber sido colocado con demasiado cuidado. Incluso el frasco de vidrio con una etiqueta rasgada parecía limpio, demasiado limpio. La madre adoptiva lloró frente a las cámaras. Dijo que habían hecho todo por ella. Que le dieron un techo, comida, afecto. Que jamás pensaron que algo así pudiera ocurrir. El padre mantenía el rostro serio, con los brazos cruzados y las respuestas firmes. Todo encajaba para los noticieros. La historia perfecta, una joven con problemas destruye la paz de una familia modelo. Liliana fue internada en una clínica psiquiátrica sin más demora. Diagnóstico oficial, inestabilidad emocional severa con posible disociación.
Medida de seguridad preventiva hasta que la investigación avanzara. Pero la bebé seguía sin aparecer. Durante los interrogatorios, Liliana comenzó a decir cosas que hicieron que el ambiente cambiara. No hablaba con rabia, ni con dramatismo. Sus palabras salían lentas, a veces sin orden, pero con un tono que no parecía inventado. Contó que desde que llegó a esa casa había notado comportamientos extraños. Dijo que las puertas nunca cerraban bien, que las luces parpadeaban en las noches, que la bebé lloraba sin consuelo en horarios que no eran normales. Mencionó a una ex niñera, una mujer que, según Liliana, le advirtió al oído que tuviera cuidado, que esa casa no era lo que parecía, que a veces el silencio escondía cosas que nadie se atrevía a nombrar. Nadie supo quién era esa mujer. En los registros no figuraba ninguna niñera anterior. Liliana también dijo que vio marcas en la piel de la bebé, cortes finos, pequeños moretones en lugares donde la ropa los cubría. Señaló que una vez, al despertar en la madrugada, escuchó a la madre recitando algo en voz baja, de espaldas a la cuna. Que al día siguiente, esa misma cuna estaba movida de lugar. Las autoridades descartaron todo lo que dijo. Dijeron que eran delirios, producto de su historial. Que había consumido alcohol, que no tenía control emocional, que probablemente había inventado esas imágenes como excusa. Pero Liliana insistía. Decía que la casa tenía algo raro. Que los espejos parecían duplicar los movimientos en lugar de reflejarlos. Que la bebé a veces la miraba como si supiera más de lo que podía expresar. Cuando revisaron su habitación, encontraron botellas vacías bajo la cama. Pero no había olor. No había vasos. No había huellas. Todo parecía haber sido colocado con demasiado cuidado. Incluso el frasco de vidrio con una etiqueta rasgada parecía limpio, demasiado limpio. La madre adoptiva lloró frente a las cámaras. Dijo que habían hecho todo por ella. Que le dieron un techo, comida, afecto. Que jamás pensaron que algo así pudiera ocurrir. El padre mantenía el rostro serio, con los brazos cruzados y las respuestas firmes. Todo encajaba para los noticieros. La historia perfecta, una joven con problemas destruye la paz de una familia modelo. Liliana fue internada en una clínica psiquiátrica sin más demora. Diagnóstico oficial, inestabilidad emocional severa con posible disociación. Medida de seguridad preventiva hasta que la investigación avanzara. Pero la bebé seguía sin aparecer. Historia 4, Isabel, la hija que quería ser la única. Mi nombre es Marco, y esta historia no es fácil de contar. Durante mucho tiempo, pensé que el amor era suficiente. Que con cariño, paciencia y estructura, cualquier familia podía sanar. Pero hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo que hay grietas que no se ven hasta que es demasiado tarde. Cuando mi esposa murió, mi hija Isabel tenía 11 años. Era una niña tranquila, silenciosa, con una mirada que parecía siempre en otro lugar. Durante el funeral, no lloró. Sostuvo mi mano con fuerza y me dijo que estaría bien. Y por un tiempo, lo estuvo. La casa se llenó de rutina, escuela, deberes, cena. No hablábamos mucho, pero compartíamos silencios cómodos. 3 años después, decidí rehacer mi vida. Conocí a Julia, una mujer serena, generosa, con una hija pequeña llamada Camila, de 5 años. Al principio, todo fue cauteloso. Nos vimos poco. Fuimos despacio. Cuando finalmente las presenté, Isabel las recibió con educación. No mostró rechazo.
tampoco entusiasmo. Solo ese mismo rostro neutro que aprendí a leer como resignación. Nos mudamos juntos al año siguiente. Durante los primeros meses, la convivencia fue funcional. Julia y yo nos turnábamos para llevar a Camila al preescolar. Isabel salía y regresaba sola del bachillerato. Compartíamos comidas, veíamos películas los domingos, hacíamos esfuerzos por crear una normalidad. Pero empecé a notar cosas pequeñas. Camila se despertaba llorando por las noches, diciendo que había algo en su cuarto. Julia pensó que era pesadillas. Yo también. Pero una madrugada, la encontré escondida detrás de la cortina, temblando. No supo explicarlo. Solo repetía que no quería dormir sola. Poco después, los juguetes de Camila comenzaron a aparecer rotos. Primero fue un oso de peluche con las costuras abiertas. Luego, una muñeca sin ojos. Julia pensó que la niña los había maltratado jugando. Pero la mirada de Camila cuando veía los objetos dañados no era de sorpresa, era de miedo. Isabel, por otro lado, parecía cada vez más centrada. Sus notas eran altas. Mantenía su cuarto impecable. Cocinaba a veces. Ayudaba con las compras. Era la hija ejemplar. A mí me parecía admirable. Pero Julia comenzó a hacer comentarios. Decía que había algo en Isabel que le incomodaba. Algo que no sabía nombrar. Yo no quise escuchar. Camila empezó a enfermar con frecuencia. Fiebres que subían en la madrugada. Náuseas sin causa aparente. Dolores de estómago que los médicos no podían explicar. Le hicieron estudios, análisis, consultas. Todo salía normal. Julia comenzó a sospechar de la casa. Pensó que había moho, alguna fuga de gas, algo invisible. Yo, sin embargo, empecé a notar otra cosa. Cada vez que Camila tenía un episodio, Isabel no estaba presente. Siempre había salido. Siempre tenía algo que hacer. Y cuando regresaba, mostraba una preocupación medida. Ni exagerada ni indiferente. Exacta. Como si supiera cuánto mostrar. Un día, al limpiar el cuarto de Camila, Julia encontró algo escondido bajo la cama, una pequeña caja metálica con pelos atados por un hilo y pedazos de papel manchados con crayones. Dibujos borrosos. Figuras torcidas. Caritas tachadas. Julia me llamó con las manos temblorosas. Dijo que Camila no tenía fuerza para esconder cosas así. Y que la letra en los papeles no era de una niña de 5 años. Guardamos la caja sin decirle nada a Isabel. La tensión en casa se volvió densa. Las comidas eran silenciosas. Camila evitaba a su hermana. Julia dormía con la puerta entreabierta. Yo empecé a ver sombras donde antes había rutina. Un domingo por la tarde, salimos a hacer compras. Julia olvidó su bolso y regresó sola a la casa. Yo me quedé con las niñas en el coche. Cuando volvió, venía pálida. No dijo nada en el momento. Solo dijo que tenía dolor de cabeza y que prefería no salir más ese día. Esa noche, cuando Camila ya dormía, Julia me llevó al estudio. Había encontrado una libreta entre las cosas de Isabel. Era pequeña, de tapas negras. En su interior, listas. Listas con fechas, comportamientos de Camila, anotaciones sobre lo que le hacía llorar, lo que le causaba miedo, lo que más le gustaba. Al final de una página, había una frase escrita en rojo. Para que no haya nadie más.
Me quedé en silencio durante largo rato. Quise pensar que era un ejercicio de escritura. Una ficción. Una fantasía macabra sin consecuencias. Pero no pude sostener la idea. Había lógica en esas anotaciones. Había observación meticulosa. Había intención. No confrontamos a Isabel. No sabíamos cómo. Esa noche, me senté en el pasillo entre las dos habitaciones, incapaz de dormir. Escuchaba los ruidos de la casa. El agua en las tuberías. El crujido de la madera. Los pasos suaves. No sabía si eran reales. Las semanas siguientes fueron insoportables. Julia evitaba a Isabel. Camila lloraba cada vez que su hermana entraba en la misma habitación. Yo intentaba fingir normalidad, mas la atmósfera de casa se había rompido. Las rutinas dejaron de funcionar. Las comidas eran breves. Las noches, eternas. Un día, Julia tomó la decisión. Habló conmigo por la mañana y me dijo que se iría con Camila por un tiempo. Que necesitaban respirar. Que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. No me pidió que eligiera. Solo me informó. Al mediodía, ya estaban en casa de su hermana, a 2 colonias de distancia. Isabel no preguntó por ellas. No pidió explicación. No cambió su comportamiento. Solo volvió a llenar la casa con su presencia meticulosa. Ordenó la cocina. Lavó la ropa. Puso música clásica en el fondo. Volvió a ser la hija perfecta. Pero había algo distinto en su forma de moverse. Una especie de ligereza nueva. Como si por fin tuviera el espacio que necesitaba. Como si la presencia de Camila hubiera sido un obstáculo que ahora ya no existía. Una noche, bajé a la cocina a tomar agua. Encontré la luz encendida y a Isabel sentada a la mesa, con la libreta negra abierta frente a ella. Estaba marcando una línea sobre una página anterior. Una línea roja. Cuando me vio, simplemente cerró el cuaderno y lo colocó a su lado. Me miró con calma. Como si todo ya estuviera dicho. No hubo confrontación. No hubo preguntas. En ese momento entendí que cualquier intento de diálogo sería inútil. Ella no estaba actuando desde la rabia ni desde el impulso. Era otra cosa. Una estructura interna distinta. Una lógica que no compartíamos. Después de esa noche, comencé a dormir con la puerta trancada. Cambié las llaves. Guardé los objetos cortantes. Desconecté el gas. Tomé precauciones que me hicieron sentir ridículo. Pero no podía ignorar lo que había visto. Julia nunca volvió. Me escribió un mensaje días después diciendo que había inscrito a Camila en otra escuela y que no pensaba regresar. No insistí. No le conté todo. Solo le deseé paz. Desde entonces, Isabel y yo vivimos en silencio. Comemos juntos. Compartimos espacios. Pero ya no hay palabras. Solo esa presencia constante. Esa mirada que no acusa ni pide nada. A veces, al despertar, encuentro objetos en lugares equivocados. Fotografías que no recordaba haber guardado. Muñecos que ya no deberían estar en casa. Y una vez, sobre mi almohada, encontré un dibujo con 2 figuras. Una estaba tachada. La otra sonreía.